24 de julio de 2016, Bend, Oregón. Pasada la medianoche, una joven de 23 años camina sola por las calles vacías. Acaba de salir de una fiesta de despedida de soltera. Había discutido con su novio durante el viaje a casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba caminar, necesitaba calmarse. Su novio esperaba que regresara en unos minutos. Siempre lo hacía. Kaylee Sawyer siempre regresaba. Pero esa noche, Kaylee nunca volvió. Su último mensaje de texto fue breve, frío. Terminaba con una sola palabra que helaría la sangre de todos los que la conocían. Adiós. A la mañana siguiente, Kaylee no se presentó a su trabajo como asistente dental. Su madre intentó comunicarse con ella, sin respuesta. Su novio llamó a la policía. Y entonces alguien comenzó a confesar. Pero lo que la policía descubrió no fue solo un asesinato. Fue el comienzo de una pesadilla de 2 días que aterrorizaría a 3 estados diferentes. Porque el hombre que mató a Kaylee Sawyer no se detuvo después de matarla. Secuestró a una mujer a punta de pistola. La ató con esposas. La drogó con pastillas para dormir. Le dijo exactamente lo que le había hecho a Kaylee. Este hombre conducía un vehículo de seguridad del campus. Vestía un uniforme que parecía de policía. Tenía una placa. Tenía equipo policial. Kaylee confió en él. Pensó que estaba segura con él. Pero no era un oficial de policía. Era un depredador disfrazado de protector. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué mató a Kaylee Sawyer? ¿Y cómo pudo una institución educativa darle las herramientas para cazar a su víctima? Este es el caso que cambió las leyes de seguridad universitaria en Oregón. Este es el caso del hombre con el impulso de matar. Este es el caso de Kaylee Sawyer. Bend, Oregón, una tranquila ciudad universitaria en el noroeste del Pacífico. Aproximadamente 10.000 estudiantes, bajas tasas de criminalidad. Un lugar donde las personas se sienten seguras caminando por la noche. Kaylee Ann Sawyer, 23 años, asistente dental en Aubrey Dental, estudiante del Central Oregon Community College, miembro de la tribu Cheyenne River Sioux. Vivía cerca del campus con su novio de 2 años, Cameron Reim Hofer. 23 de julio de 2016, sábado por la noche. Kaylee se viste para salir. Vestido negro, botas marrones, bolso verde. Asiste a una fiesta de despedida de soltera en el centro de Bend. 10:30 de la noche. Kaylee baila, ríe, disfruta con sus amigas. Una noche normal de celebración. 24 de julio, 12:04 de la madrugada. Kaylee llama a Cameron. Le pide que la recoja. Durante el viaje a casa, discuten. Una discusión típica de pareja. 12:14. Llegan al apartamento. Kaylee se queda en el vehículo. Está molesta. Cameron entra. Le da espacio. 12:24. Cameron sale a revisar el vehículo. Kaylee ya no está. Asume que salió a caminar para calmarse. Algo que hace frecuentemente. 1 de la madrugada. Kaylee envía su último mensaje de texto. Adiós. Luego apaga su teléfono. Cameron piensa que regresará pronto. Siempre lo hace. Pero esta vez, Kaylee nunca regresaría. 9:46 de la noche del 23 de julio. El teléfono celular de Kaylee envía su última señal a una torre de telefonía en Bend. Después de esa hora, algo terrible sucede. Pero nadie lo sabe todavía. Edwin Enoch Lara tiene 31 años. Es un oficial de seguridad del campus en el Central Oregon Community College. Trabaja el turno nocturno. Conduce un vehículo de seguridad del campus que se parece mucho a un coche de patrulla policial. Tiene una jaula en la parte trasera. Tiene equipo que parece de la policía. Lleva un uniforme que se asemeja al de un oficial de policía. Pero Edwin Lara no es un oficial de policía. Es solo un guardia de seguridad del campus. Sin embargo, para alguien que camina sola en la oscuridad, esa distinción no es obvia. Esa noche, Edwin Lara está trabajando, está patrullando el campus y ve a Kaylee Sawyer caminando sola. Los detalles exactos de lo que sucede a continuación solo los conoce Edwin Lara. Pero según su confesión posterior, se acerca a Kaylee, le ofrece un aventón a casa. Ella acepta, confía en él. Su vehículo parece oficial.
Su uniforme parece legítimo. Kaylee piensa que está segura. Pero una vez que Kaylee entra al vehículo, las puertas se bloquean automáticamente desde adentro. Son seguros para niños. No se pueden abrir desde el asiento trasero. Hay una partición entre el asiento delantero y el trasero. Kaylee está atrapada. Edwin conduce por una carretera sinuosa hasta el estacionamiento B12 en el campus del Central Oregon Community College. Es una zona remota, grava, rodeada de enebros y artemisa. Nadie puede verlos allí. Lo que sucede en ese estacionamiento es brutal. Edwin agrede sexualmente a Kaylee. Ella lucha, pelea por su vida. Edwin intenta estrangularla, pero Kaylee se resiste con fuerza. Entonces Edwin toma una roca grande, y golpea a Kaylee en la cabeza, una y otra vez. Múltiples fracturas de cráneo, trauma contundente masivo. Kaylee Sawyer muere en ese estacionamiento oscuro y remoto. Tenía 23 años. Edwin pone el cuerpo de Kaylee en el maletero de su vehículo. Limpia la escena lo mejor que puede, pero hay marcas de arrastre, hay sangre en la grava. Hay evidencia por todas partes. Luego conduce a una carretera aislada, Highway 126, cerca de la milla 100, en el área de Dry Creek de Redmond. Arroja el cuerpo de Kaylee por el costado de la carretera. Lo deja apenas visible desde la barandilla, parcialmente cubierto por la vegetación. Después, Edwin Lara regresa a casa. Su esposa, Isabel Ponce Lara, está durmiendo. Ella es una nueva oficial de policía en entrenamiento para el Departamento de Policía de Bend. Cuando se despierta esa mañana entre las 7:30 y las 8, Edwin está en la cama a su lado. Según Isabel, ella le envió un mensaje de texto a Edwin el sábado por la noche, alrededor de las 11:30. Se fue a dormir después de ese mensaje. No estaba despierta cuando él llegó a casa. Ese domingo por la mañana van a la iglesia como normalmente lo hacen. Isabel nota que Edwin está callado, pero están teniendo problemas matrimoniales, así que no piensa mucho en ello. Edwin Lara actúa como si nada hubiera pasado, como si no hubiera asesinado brutalmente a una joven hacía pocas horas. 24 de julio, 9 de la mañana. Kaylee Sawyer tiene programado trabajar en Aubrey Dental, pero no se presenta. Esto es completamente fuera de su carácter. Kaylee es responsable, dedicada, siempre llega a tiempo. 10:30 de la mañana. Cameron Reimhofer llega a la casa de un amigo buscando a Kaylee. No la ha visto desde la 1 de la madrugada. No ha respondido a sus mensajes. Su teléfono está apagado. Está comenzando a preocuparse seriamente. La madre de Kaylee, Julie Van Cleef, también está preocupada. Kaylee no ha respondido a sus llamadas. Esto no es normal. Julie conoce a su hija. Algo está mal. Cameron finalmente llama al 911 en la tarde del 24 de julio. Reporta a Kaylee como persona desaparecida. La policía comienza su investigación de inmediato. Los investigadores entrevistan a Cameron. Lo descartan rápidamente como sospechoso. También hablan con el hombre con el que Kaylee bailó en el bar. También lo descartan. Julie menciona a la policía que Kaylee tiene historial de epilepsia. Quiere asegurarse de que los oficiales traten el caso con urgencia. La policía toma la desaparición muy en serio. Pero mientras la familia y los amigos de Kaylee buscan frenéticamente respuestas, Edwin Lara sabe exactamente dónde está, y ese conocimiento lo está atormentando. 25 de julio, domingo por la mañana. Isabel Ponce Lara nota que su esposo Edwin está actuando de manera extraña. Está más callado de lo normal, parece nervioso, distraído. Esa mañana, Edwin le confiesa algo impactante a Isabel. Le dice que atropelló accidentalmente a una mujer con su auto. Dice que entró en pánico. Dice que se deshizo del cuerpo. Isabel está horrorizada. No puede creer lo que está escuchando. Pero Edwin es su esposo y ella es una oficial de policía en entrenamiento. Sabe lo que tiene que hacer. 11:30 de la mañana del 25 de julio. Edwin Lara sale de su residencia en Redmond. Huye. Sabe que su esposa probablemente llamará a la policía. 11:48 de la mañana. Edwin llama a un miembro de la familia usando su teléfono celular personal. 11:52 de la mañana. Isabel Ponce Lara va al departamento de policía de Redmond. Hace un informe. Les dice que su esposo, Edwin Lara, confesó haber matado a una mujer. Los detectives saben inmediatamente que están hablando de Kaylee Sawyer. La descripción coincide. La línea de tiempo coincide. Edwin Lara es ahora el principal sospechoso.
pero Edwin ya se ha ido y está armado con una pistola de 9 milímetros. 12:22 de la tarde del 25 de julio. La policía intenta rastrear la ubicación del teléfono de Edwin Lara. Están desesperados por encontrarlo antes de que haga más daño. 7:14 de la tarde. Durante la ejecución de una orden de cateo en la residencia de Edwin Lara, la policía encuentra evidencia crucial: un bolso verde, una licencia de conducir, un pasaporte, una tarjeta de crédito. Todo pertenece a Kaylee Sawyer. También encuentran una roca manchada de sangre, un mechón de cabello, zapatos de tacón alto que coinciden con la descripción de lo que Kaylee llevaba esa noche. La policía encuentra las botas de trabajo de Edwin. Tienen sangre en ellas. Y encuentran algo más inquietante: un proyecto escolar que Edwin había guardado sobre el asesino en serie Ángel Maturino Reséndiz. En el proyecto, Edwin había escrito: siempre mataba con trauma contundente de fuerza. Usaba armas de oportunidad que se encontraban en la escena. Kaylee Sawyer fue asesinada exactamente de esa manera, con una roca encontrada en el lugar. 7:35 de la tarde. La policía registra la residencia de la familia de Edwin en Southwest Cascade Mountain Lane. Cuando encuentran el Nissan Altima de Edwin, hacen un descubrimiento horrible. Hay una gran cantidad de sangre seca en el maletero y en el parachoques trasero. Hay cabello en el parachoques trasero. La evidencia forense es abrumadora. Edwin Lara claramente transportó el cuerpo de Kaylee en su vehículo. Pero mientras la policía reúne evidencia, Edwin Lara está conduciendo hacia Salem, Oregón, y su pesadilla de 2 días apenas está comenzando. 25 de julio, 8:45 de la tarde, Salem, Oregón. Afuera de una tienda Ross Dress for Less, una joven de 19 años llamada Andrea Maes está caminando hacia su auto después de hacer compras. De repente, un hombre se le acerca. Tiene una pistola. Le apunta directamente. Le dice que es un oficial de policía. Le ordena que entre a su vehículo. Andrea está aterrorizada. Obedece. No tiene opción. El OP es Edwin Lara y comienza a contarle a Andrea exactamente lo que acaba de hacer. Edwin le muestra reportes de noticias en su teléfono, reportes sobre una mujer desaparecida en Bend, reportes sobre Kaylee Sawyer. Le dice a Andrea: yo hice eso, yo la maté. Andrea está en shock. Está en un vehículo con un asesino confeso y no sabe si vivirá para ver otro día. Edwin la obliga a viajar con él hacia California. Durante el viaje, Edwin sigue hablando. Le dice a Andrea que tiene un impulso de matar, que ha luchado con esto toda su vida, que finalmente actuó según ese impulso. Andrea intenta mantenerse calmada, intenta no provocarlo. Hace todo lo que él dice con la esperanza de sobrevivir. En el camino, Edwin decide detenerse en un hotel en Cottage Grove, Oregón. Dentro de la habitación del hotel, Edwin esposa a Andrea. La obliga a tomar pastillas para dormir. Hace una serie de insinuaciones físicas que le hacen creer que podría agredirla sexualmente. Andrea está paralizada de miedo, pero Edwin recibe una llamada telefónica. Crece su preocupación de que las fuerzas del orden estén cerca de su ubicación. Sale del hotel con Andrea y continúa viajando hacia California. Durante el viaje, Edwin busca cambiar de vehículo para evitar ser detectado. Se detiene en 2 áreas de descanso buscando otro auto para robar. Las 12 horas que Andrea pasa con Edwin Lara son las más aterradoras de su vida. Cada momento podría ser el último. Cada segundo está llena de terror puro. 26 de julio, 5 de la madrugada, Eureka, California. Edwin Lara se detiene en un motel. Está buscando otro vehículo. Quiere algo que la policía no esté buscando. Edwin le dice al hombre que necesita su vehículo. Le ordena que le entregue las llaves. Pero el anciano se niega. No va a entregar su vehículo sin pelear. Edwin dispara al hombre en el abdomen. El anciano cae al suelo, herido. Andrea grita. Le ruega a Edwin que la deje ir. Pero Edwin la agarra de la mano nuevamente y la obliga a huir con él a pie.
5:05 de la madrugada. La policía de Eureka es notificada del tiroteo en el motel. Edwin y Andrea corren hacia una gasolinera cercana. Edwin está desesperado. Necesita un vehículo. Necesita escapar. La policía está cerca. En la gasolinera, Edwin encuentra a sus próximas víctimas. 2 jóvenes y su abuela anciana están sentados dentro de un vehículo. Edwin se acerca con su pistola visible. Amenaza con dispararles. Les ordena que lo dejen subir al vehículo con Andrea. La familia está aterrorizada. No tienen opción. Obedecen. Edwin entra al vehículo con Andrea. Obliga a la familia a conducir hacia el sur. 5:41 de la madrugada. Los 3 miembros de la familia que fueron secuestrados en la gasolinera son encontrados en la Interestatal 5. Edwin los dejó al costado de la carretera después de amenazarlos nuevamente con matarlos. Durante el tiempo que Edwin estuvo con esta familia, confesó todos sus crímenes. Les dijo que había matado a una joven en Bend. Les dijo que había disparado a un hombre en Eureka. Les dijo que tenía un impulso de matar. Uno de los adolescentes le aconsejó a Edwin que no hablara sobre los crímenes. Edwin ignoró el consejo, siguió confesando, siguió hablando sobre su impulso de matar. 26 de julio. Edwin Lara continúa conduciendo hacia el sur por la Interestatal 5 con Andrea Maes. Está en el vehículo que le quitó a la familia en la gasolinera. Pero la policía lo está rastreando. Helicópteros policiales lo siguen desde arriba. Patrullas de la Policía de Caminos de California lo persiguen desde atrás. 6:18 de la madrugada. La policía de Eureka es notificada de un teléfono celular que envía señal en la Interestatal 5, al norte de Redding, California. Edwin ve los helicópteros, ve las patrullas, sabe que se acabó. Llama al 911, habla con una despachadora de la Patrulla de Caminos de California, llamada Rebecca Dutton. La conversación es grabada. Edwin le dice a la despachadora que está viajando a 120 millas por hora. Le dice que está listo para entregarse. Le informa que es buscado por asesinato en Oregón por matar a Kaylee Sawyer, pero afirma que fue un accidente. La despachadora intenta mantenerlo calmado. Le pide que disminuya la velocidad. Le dice que la policía no le disparará si se entrega pacíficamente. Edwin finalmente se detiene. La policía lo rodea con las armas desenfundadas. 7:01 de la mañana del 26 de julio. Edwin Enoch Lara es tomado bajo custodia junto con Andrea Maes. Andrea piensa que su pesadilla ha terminado. Finalmente está a salvo. Finalmente puede respirar. Pero entonces la policía, la esposa, la tratan como una criminal. Tienen que estar seguros de que no estuvo involucrada en los crímenes. La llevan a una celda. Le toman las huellas dactilares. La interrogan. Le toman una foto policial. Andrea se siente completamente violada después de todo lo que acaba de pasar. Pasó 12 horas siendo aterrorizada por un asesino, y ahora la policía la trata como si fuera cómplice. Los detectives de Oregón llegan a la cárcel, incluido el sargento Eric Beckwith. Rápidamente se dan cuenta de que Andrea fue víctima de un crimen, no una conspiradora. Andrea es liberada rápidamente y reunida con su familia al día siguiente. Edwin Lara es llevado a una sala de interrogatorio y allí confiesa todo. En la estación de policía, Edwin Lara se sienta frente a los detectives. Está calmado, casi indiferente, y comienza a hablar. Confiesa el asesinato de Kaylee Sawyer. Confiesa el secuestro y el robo de auto de Andrea Maes. Confiesa haber disparado al anciano en California. Confiesa el secuestro de la familia en la gasolinera. Pero su confesión es fría, desapegada. Habla de Kaylee como si fuera un objeto, no una persona. Edwin le dice a los detectives algo escalofriante. Creo que durante toda mi vida he luchado de alguna manera con el impulso de matar, pero lo que me ha ayudado a no desarrollar eso, en cierto sentido, es cuando me casé con mi esposa. Es claro que Edwin había pensado en asesinar durante mucho tiempo. El proyecto escolar sobre Ángel Reséndiz, que la policía encontró en su casa, muestra que había estudiado a los asesinos en serie, había aprendido sus métodos. Después de la confesión, la policía encuentra el cuerpo de Kaylee. Está en el costado de la carretera en el área de la milla 100 de West Highway 126. Se realiza una autopsia. Revela que la causa de muerte fue trauma contundente, con evidencia de estrangulamiento, múltiples fracturas de cráneo y otras señales de lesiones antes de su muerte.
El cuerpo de Kaylee había estado allí durante 2 días, parcialmente cubierto por vegetación, apenas visible desde la carretera. Mientras su familia y amigos la buscaban desesperadamente, Kaylee estaba allí, sola, abandonada como basura al costado de una carretera. 27 de julio de 2016. Edwin Lara es formalmente acusado del asesinato de Kaylee Sawyer. El fiscal del distrito del condado de Deschutes, John Hummel, anuncia que buscará la pena de muerte. Pero el caso enfrenta problemas. La confesión inicial de Edwin es desechada por el tribunal. No se le leyeron adecuadamente sus derechos Miranda. La familia de Kaylee está furiosa. El abuelo de Kaylee, Jim Walden, expresa su frustración. ¿Qué hay de los derechos de Kaylee? A pesar de esto, la evidencia física es abrumadora. La sangre de Kaylee en el vehículo de Edwin, sus pertenencias en su casa, la roca manchada de sangre. 22 de enero de 2018. Edwin Lara llega a un acuerdo. Se declara culpable de asesinato agravado y robo. Los fiscales retiran la búsqueda de la pena de muerte. El juez Michael Adler le pregunta si tomó el bolso de Kaylee con amenaza de fuerza mortal. Lara responde, sí. Si causó intencionalmente su muerte. Lara responde, sí. Edwin es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Julie Van Cleef, la madre de Kaylee, habla. Kaylee Ann Sawyer es mi primogénita. El momento en que la sostuve, entendí lo que significaba el amor a primera vista. Jim Walden le dice al juez, el pedazo de basura sentado allá quería silenciar a mi nieta para siempre. ¿Qué hay de su derecho a vivir? El juez Adler le dice a Edwin, actuabas como el depredador que eras esa noche. Viste a esta joven vulnerable como presa. Edwin muestra poca emoción. Solo dice, Dios, por favor, sana los corazones de esta comunidad. Sana los corazones de esta familia. Deja que Kaylee Sawyer descanse en paz. 25 de abril de 2019. Edwin Lara recibe su segunda sentencia de cadena perpetua por el secuestro de Andrea Maes. El fiscal de los Estados Unidos, Billy Williams, declara, Edwin Lara es un asesino despiadado, que con razón pasará el resto de su vida en prisión. Pero la familia de Kaylee lucha por algo más grande. Cambio real. Julio de 2017. La familia Sawyer demanda al Central Oregon Community College. Argumentan que la universidad no verificó adecuadamente los antecedentes de Lara, que permitieron que sus vehículos de seguridad parecieran coches de policía. Kaylee aceptó un aventón porque creía que era un oficial de policía en quien podía confiar. Esa apariencia de autoridad la mató. Julio de 2020. El Central Oregon Community College paga $2 millones a la familia de Kaylee. Pero el cambio más significativo viene en forma de ley. 25 de mayo de 2019. La gobernadora Kate Brown firma el proyecto de ley 576, la ley de Kaylee. Bajo esta ley, los vehículos y uniformes de seguridad del campus no pueden parecer de la policía. Las universidades deben definir claramente el rol de seguridad. Deben realizar verificaciones exhaustivas de antecedentes. El padre de Kaylee, Jamie Sawyer, luchó por esta ley. Su madre, Julie Van Cleef, creó un club de lectura para niños llamado K-Cass Readers en su honor. Julie declara, no quiero que la gente recuerde a Kaylee como la víctima de asesinato. Quiero que la gente recuerde a Kaylee. Hoy, Edwin Lara cumple 2 sentencias de cadena perpetua. Morirá en prisión. Kaylee Sawyer tenía 23 años. Era asistente dental, estudiante, hija, nieta, amiga. Amada por todos. Su vida fue robada por un depredador disfrazado de protector, por un hombre con un impulso de matar. Pero su legado vive en las leyes que cambiaron, en las vidas que salvaron, en la comunidad que honra su memoria. Este es el caso de Kaylee Sawyer, una vida perdida, pero nunca olvidada.